Muy buenos días a todos, bueno, ya tardes. Les damos la bienvenida al taller de Espade, a todos los que nos acompañan desde Bocas del Toro hasta Darién. Estamos muy felices con la cantidad de personas registradas y con la cantidad de participantes que tenemos. Creemos que llevar el debate a todo Panamá, en una época donde la educación necesariamente no está llegando a todo el país, es sumamente valioso, sumamente provechoso y es algo que nos hace muy felices a todos desde Espade. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Millán, que es nuestro co-tallerista, para que también se presente y les dé la bienvenida. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Arturo, por tus palabras. Es para mí un verdadero placer estar hoy con todas y todos para trabajar en este taller. Yo también creo personalmente en la importancia del debate y la importancia de fomentar la conversación a todos los niveles y creo que es algo que verdaderamente enriquece cualquier cultura. Yo vengo en representación de Harvard National Model United Nations Latin America, que es una conferencia, tanto en inglés como en español, de la Universidad de Harvard, que se celebrará del próximo 14 al 17 de enero, es decir, estamos hablando de 2021, ¿vale? Y nada, cuando me contactaron desde Aspade no pude decir otra cosa que no fuese sí para unirme a ellos en esta labor tan noble que tienen. Entonces, primero les vamos a hablar sobre cómo empezar la preparación para un debate. Cuando nosotros vamos a un debate MUN o a un debate representativo, tenemos que prepararnos para poder representar una posición que es distinta a la nuestra. Y este es un proceso complejo que tiene que empezar con las guías o los boletines informativos que nos mandan cada conferencia. Después les vamos a hablar de técnicas de investigación para poder informarse tanto sobre el tema como sobre la posición. Vamos a hablar de cómo definir correctamente una posición en el debate que te permita ganar y vamos a hacer como que un pequeño taller y un análisis de qué hace un buen documento de posición. Entonces, para empezar, queríamos como que contarles un par de historias de cuál es la verdadera importancia de prepararse para representar posiciones. Y es que yo creo que el valor del debate representativo y algo que lo diferencia muy claramente del debate competitivo es que yo aprendo muchísimo cuando me toca prepararme para representar opiniones e ideas diferentes a las mías. Me toca informarme lo suficiente como para que yo pueda dar ese paso y representar eso. Y no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de representar a su colegio, a su provincia o a su país en algún ámbito de competencia o lo que sea, pero se siente un gran orgullo cuando uno es un representante. Y ese orgullo uno lo siente cada vez que pone pie en un debate representativo. Entonces, es el trabajo de todos nosotros hacer el mejor trabajo de representación. La cosa es que a veces se nos complica, a veces nos tocan posiciones que son bastante difíciles. Yo les quiero contar una vez que me tocó representar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela en una cumbre de las Américas en mi escuela. Muchos de mis amigos son venezolanos, muchos de mis amigos en debate son venezolanos. Y realmente todas las ideas y todos los principios del presidente Maduro iban en contra de todo lo que yo quería hablar. Estábamos discutiendo migración en las Américas y el presidente Maduro la semana antes de que yo tuviera que participar en ese debate dio un discurso sumamente irrespetuoso a sus propios connacionales, llamándolos traidores por abandonar la revolución bolivariana que estaba ocurriendo en su país. Y fue un reto sumamente grande poder pararme frente a todos mis amigos y representar a esta posición de Nicolás Maduro de una manera que fuera un poco más respetuosa, pero de todas maneras como alineada a lo que él diría y él haría en una cumbre de las Américas. La única manera de la que yo pude hacer esto fue prepararme muchísimo, investigar muchísimo, ver toda la base filosófica de la Revolución Bolivariana, tratar de entenderla, tratar de absorberla, tratar de explicarme a mí mismo cada uno de sus puntos y entonces pude representar a Nicolás Maduro y tener un muy buen desempeño en el debate y no dañar ninguna de mis amistades con mis amigos venezolanos a raíz de eso. Y yo siento que ese es un nivel de preparación al que todos deberíamos aspirar a llegar. Efectivamente, pues Arturo os ha contado una historia de qué supone representar posturas con las que personalmente no tienes por qué estar de acuerdo. Y yo os voy a contar una historia sobre uno de los problemas que también acontecen en este tipo de debate, el modelo de las Naciones Unidas. El mundo es muy grande y debemos de partir de esa base. Con casi 200 países
algunos más accesibles que otros, algunos más geopolíticamente influyentes que otros. En la lotería de la conferencia, a la hora de asignar país, te puede tocar unos u otros. Y en mi caso os voy a contar una historia de cuando me tocó representar a Burkina Faso en quizá una de las conferencias más importantes a las que iba. Burkina Faso, para quien no lo sepa, es un país pequeño que está en África Occidental, cerca de Sierra Leona, por el Golfo de Guinea, y es un país del que básicamente yo no sabía ni que existía antes de la conferencia, las cosas como son. Y ahí es donde entra uno de los retos del MUN, ¿no? Que es la recopilación de información, lo cual es una tarea que se dificulta sobre todo en países pues, que o bien las páginas oficiales no están en en tu idioma, o bien que tampoco tienen muchas páginas oficiales a las que acceder para ver cuáles son sus políticas. En mi caso, yo apenas encontré nada en Internet de Burkina Faso, en concreto con el tema que estábamos discutiendo, que era acceso a la sanidad, que a priori no es un tema en el que Burkina Faso debería tener mucha relevancia. Pero ahí aprendes a desenvolverte, aprendes a ser flexible a la hora de manejar tus distintas fuentes. En nuestro caso, mi codelegado y yo, lo que fuimos fue ir al consulado de Burkina Faso en Madrid, porque en Europa ni siquiera tienen embajadas, solo tienen consulados esparcidos por todo el continente y luego una embajada central en Londres. Y nos pusimos en contacto con la gente del consulado para intentar recabar un poco más de información. Una vez hubimos asimilado más o menos la postura, y esto os estoy hablando de a 5 días de la conferencia, nos llegó un email por parte del consulado. Una vez habíamos definido ya cómo era el sistema sanitario burkinabé, y nos llegó un email diciendo que han cambiado las políticas oficiales, que se han privatizado algunas cosas, que otras cosas se han hecho públicas, y que básicamente teníamos que cambiar gran parte de nuestro documento de posición. Entonces, aquí quiero que estéis, contándoos esta historia, lo que quiero transmitir es que estéis abiertos a la flexibilidad, que estéis abiertos a distintas perspectivas, que tratéis de involucraros lo más posible con toda la investigación que vayáis a hacer sobre vuestros países, que es algo crucial para los documentos de posición, porque si consigues establecer estos contactos, como por ejemplo el consulado de Burkina Faso, vas a estar al día en absolutamente todo, y eso a la hora de discutirlo en conferencia se agradece muchísimo, y de hecho por este cambio a última hora del papel de posición nos dieron el mejor papel de posición de la conferencia. Sí, definitivamente lo que les queremos transmitir es que este proceso requiere esfuerzo y no es que tú llegas al día del comité a ver qué pasa y por qué te decides y qué idea te suena bien. Realmente, si uno quiere hacer una buena preparación, empieza desde mucho antes. Y bueno, ahora les vamos a hablar justamente de eso, de cómo se empieza un proceso de preparación. Entonces, cuando uno se inscribe en una conferencia del modelo de las Naciones Unidas, nos asignan una posición en el comité al cual nos inscribimos. Entonces, yo puedo ser el presidente Laurentino Cortizo de Panamá en una cumbre de las Américas, o yo puedo terminar siendo el diputado del PRD Marcos Castillero en una asamblea de Panamá, o puedo ser un secretario de Estado en un gabinete de crisis. En general nos van a dar una posición, y esa posición pocas veces va a coincidir con Arturo Serrano, Millán González. Entonces, una vez la recibimos, también vamos a recibir una guía informativa. Y aquí es donde los moderadores se toman el trabajo de explicar el tema en diferentes niveles de detalle, depende de la complejidad de la conferencia, pero lo que se trata es que ustedes y todos los que participamos logremos entender el tema, logremos entender cuál es el debate que los moderadores esperan para poder, cuando llegamos al comité, ya entablar como que un debate y un choque de ideas para ver cuál es la mejor manera de resolver el problema que trata a través del comité. Y cuando nosotros obtenemos estas guías, hay que hacer un análisis bastante resumido de ella para poder asegurarnos que la entendemos. Tenemos que extraer las consideraciones generales, es decir, tenemos que poder sentarnos y decir las cosas principales que los moderadores querían discutir, eran estas ideas, estos temas, estos conceptos, tengo que estar claro de estas posiciones, tengo que estar claro de todo esto. Después tengo que poder sacar el enfoque principal, es decir, un párrafo corto explicándome a mí mismo qué es lo que se va a debatir, para qué se citó esta cumbre de las Américas de Panamá,
¿Para qué se citó este Consejo de las Naciones Unidas? Este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Para qué se citó esta Asamblea General? Y eso puede ser, por ejemplo, específicamente qué puede hacer Latinoamérica para aprovechar al máximo la cuarta revolución industrial que está sucediendo ahorita mismo. De ahí tengo que determinar la orientación de mi posición. Muchas veces el boletín informativo no va a mencionar directamente Panamá está aliado con tal y tal y tal persona y ellos creen tal cosa. Si me toca una posición como Burkina Faso, Dominica, Antigua y Barbuda, mucho menos probable que eso pase. Pero tal vez sí mencione el boletín que los países del ALBA o los países del Mercosur o los países de Centroamérica haga así como que aserciones un poco más grandes, un poco más comprensivas, y ahí yo pueda determinar un poco de hacia qué lado se inclina mi país geopolíticamente con respecto al tema. Y por último, también hablando de las alianzas, tengo que tratar de entender no solo mi posición, sino a la mayor medida posible las posiciones de todos los demás, para que entonces yo pueda prever qué va a ser lo que ellos me van a decir y qué puede ser una posible respuesta a todos aquellos planteamientos que salgan durante el debate. Efectivamente, en última instancia, toda la información que debéis de extraer de una guía o de un boletín informativo es, uno, entender el tema que a debatir con todos sus detalles, todas sus pericias, y dos, entender cuál es la posición que debe jugar vuestro país en el contexto de ese comité. Como ha mencionado Arturo, muy rara vez va a mencionar Panamá en este asunto, a no ser que el tema central sea en Centroamérica y Panamá haya jugado un rol histórico crucial en el tema de debatir, no se va a establecer explícitamente cuál es el papel del país. Entonces, debéis empezar a intuir distintas maneras de cómo se podría posicionar mi país en un contexto internacional. Sí. Entonces ahora, cuando ya entendemos, como tenemos una idea general a raíz de la guía informativa, podemos empezar nuestra investigación. Y no lo hacemos al revés. No empezamos a investigar el tema antes de leer la guía, porque cuando uno investiga tiene acceso a demasiada información y no sabemos como que hacia qué canalizarla. Pero ahora que sabemos exactamente qué es lo que nos interesa aprender, entonces podemos entrar a una investigación y de esto les va a hablar un poco Millán. De acuerdo. En primer lugar, una vez hayáis comprendido cuál es el tema a debatir, tenéis que comprender en qué comité estáis, en qué contexto estáis, ¿no? ¿Cuáles son los poderes del comité? ¿Cuántos países forman parte de este comité? ¿Es un comité grande? ¿Estamos hablando de uno de los consejos, de los comités de la Asamblea General, donde están representados absolutamente todos los Estados miembros de las Naciones Unidas? ¿O es un comité quizá más especializado, dirigido, por ejemplo, a pandemias, al control del coronavirus, por poner un ejemplo? Ahí entran también en juego los poderes y las competencias que tiene cada comité. Por ejemplo, en la Asamblea General, que es el organismo principal de las Naciones Unidas, simplemente es un foro de debate internacional donde cada país puede establecer su postura con respecto a distintos temas absolutamente variados. Pero, por ejemplo, si nos trasladamos al Consejo de Seguridad, más allá de una función representativa, también tiene una capacidad ejecutiva. Es decir, el Consejo de Seguridad puede tomar acciones concretas y no se queda en el aspecto meramente representativo que tienen otros comités de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esto es algo crucial, sobre todo porque en un futuro, a la hora de establecer potenciales medidas para resolver el tema a debatir, que es algo de lo que os hablará Arturo más adelante, sabéis en qué terreno estáis jugando. También, por ejemplo, los temas con los que se ocupa, no vais a proponer, es decir, no podéis proponer soluciones sanitarias en un comité sobre desarmamento nuclear, porque simplemente no es pertinente. Y yo creo que lo mejor para informarse de esto, para formarse de los comités asignados, es acudir a la página de las Naciones Unidas. Tienen entradas en los 6 idiomas oficiales que manejan las NU, entre ellos, por supuesto, el español, y en menos de una página os resumen perfectamente qué es cada comité, cuándo fue establecido, qué acciones pasadas ha tomado, qué resoluciones han pasado, cuáles son los temas a debatir y cuáles son sus competencias. Con lo cual yo acudiría, en el caso de un modelo de Naciones Unidas,
a la página de las Naciones Unidas como primer recurso. Y ahora Sí, Arturo os hablará y un con poco... otros Bueno, tipos de comités que son muy comunes en Panamá, por ejemplo, una corte o una asamblea. La asamblea de Panamá tiene su página oficial, ahí ustedes pueden encontrar información sobre cada diputado, sobre cada comisión. Ahora están montando la plataforma para encontrar de manera fácil y rápida todos los proyectos de leyes recientes. Es sumamente conveniente. Si uno va a una Corte Interamericana de Derechos Humanos, definitivamente hay que acceder al buscador de jurisprudencias y diferentes plataformas que son las fuentes oficiales. O sea, aquí tenemos que sacar la mejor información posible y esa de seguro va a venir de una página oficial. efectivamente. ¿Quieres comentar tú algo sobre las posiciones asignadas y cómo interpretarlas? Dale, dale. Entonces, a mí me han asignado una posición. Yo puedo representar a una persona, por ejemplo, al presidente de un país, si hoy en la Cumbre de las Américas, o algunos debates generales de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se da una vez al año. O puedo representar a una posición personal en un gabinete de crisis o a un diputado. Y lo que siempre tengo que entender al principio es de dónde viene este país, cuál es su historia contemporánea, de dónde viene este diputado, cuáles son sus alianzas y sus bloques. Por ejemplo, se me toca representar a Panamá. Yo sé que Panamá es un país que batalló contra el colonialismo, yo sé que Panamá fue un país que se unió a Colombia y que se separó en 1903, haciéndolo así una democracia relativamente joven. Panamá tiene unos grandes beneficios económicos a raíz del canal. Panamá tiene muchísimos grupos demográficos y Panamá actualmente es uno de los países más económicamente prósperos de toda América Latina, pero tiene grandes problemas de desigualdad. Entonces, esa es mi historia contemporánea. De eso viene mi país. Eso me da una idea de cuáles van a ser las prioridades. Y también tengo que estudiar un poco la historia gubernamental del país, sobre todo cuál es la que está en ese momento en el poder. Porque al final, si nosotros vamos a la OEA o a las Naciones Unidas, representamos a las delegaciones del gobierno de ese país. Me es muy conveniente ver cuáles son las alianzas y los bloques. Por ejemplo, Panamá es miembro del Sistema de Integración Centroamericana. Panamá es miembro de la OEA. Panamá es miembro de muchísimos tratados internacionales pertinentes a derechos humanos, como el Pacto de San José, y pertinentes a muchísimos temas. Entonces, simplemente con ver a qué se decide adherir Panamá y a qué no, o con cuáles tratados ha tenido problemas en el pasado, yo ya tengo una idea de con qué países me puedo alinear y con qué países no. Por ejemplo, en el tema de las drogas, Panamá tiene aliados muy claves para combatir el tráfico de drogas. Panamá está muy alineado con Estados Unidos, recibe recursos de Estados Unidos para entrenar al Senafront, para participar de estas operaciones. De estas operaciones también participa Colombia. Sin embargo, Panamá tal vez no va a ser aliado de países como Uruguay o Guatemala, que históricamente han tenido gobiernos que han propuesto legalizar las drogas. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de mi país con respecto al tema? Pues de nuevo en el tema de las drogas, la prioridad de Panamá es prevenir el tráfico y el crimen organizado que se desprende de él. Sí hay un problema de consumo, pero realmente no le hace tanto daño al país el problema del consumo como el problema del tráfico. Entonces, cuando estamos discutiendo temas, tenemos que ver qué es específicamente relevante para nosotros y a la posición que representamos. ¿Y cómo determinamos esto? Pues visitamos las páginas de los gobiernos centrales, visitamos almanaques mundiales. No sé si todo el mundo tiene ese librito de geografía en sexto grado que los profesores te hacen comprar y que tiene como pequeñas entradas de cada uno de los países. Si lo tienen, desempólvenlo. Eso es uno de los mayores beneficios que pueden tener. Podemos accesar libros de datos como el CIA World Factbook, que es el más famoso, lastimosamente está en inglés. Tiene algunas entradas en español, pero de manera similar hay otros en español. Y podemos accesar enciclopedias en línea, como Wikipedia, la Enciclopedia Británica, si hablamos francés, la Enciclopedia Larousse. Muchísimas fuentes que tienen cierto renombre y que me pueden orientar acerca de realmente qué es mi país en el mundo en ese momento. Y para establecer mi posición específicamente con respecto al tema, nos puede hablar un poquito Millán. De acuerdo. A la hora de establecer cuál es la posición de nuestro país en el tema, debemos atender a dos criterios. Uno, ¿cuáles han sido las acciones
tanto legales como prácticas, que ha tomado nuestro país en un ámbito nacional. Y dos, ¿qué papel juega mi país en el contexto internacional? Por ejemplo, las políticas oficiales. Para esto podríamos acudir a distintos documentos legales como puede ser la Constitución, como pueden ser leyes orgánicas, y si por ejemplo estamos discutiendo desigualdad dentro del sistema educativo, podemos acudir a estos para ver cuáles son los garantes y los mecanismos legales que están en vigor en mi país para asegurar que no hay ni discriminación y que todas las escuelas de mi país tienen relativos recursos económicos a los que acceder sin problema. Eso es con respecto al ámbito nacional. Para eso también podemos utilizar distintas fuentes de noticias, ¿no? Periódicos fiables, a ser posible. Recordad que siempre cuando estemos determinando cualquier cosa hay que contrastar distintas fuentes de información por si se da el desafortunado caso de que caemos en un medio con alto grado de sesgo ideológico. Aquí, por ejemplo, hemos incluido medios como la BBC, que son relativamente neutrales en un contexto internacional, El País o CNN en español. También tenéis la opción de consultar publicaciones temáticas. Lamentablemente es verdad que gran parte de estas están en inglés y en español más bien escasean, pero bueno, siempre es bueno echarle un vistazo si manejamos el inglés a The Economist. Tiene artículos especializados maravillosos, o The Scalpel o la revista de Foreign Affairs. Y por último, tenemos que ver, vale, ahora cuál es el papel que juega mi país en el contexto internacional. Como mencionaba Arturo antes, ¿cuáles han sido los tratados que ha firmado? ¿De qué consejos ha participado de manera histórica? ¿Cuáles ha firmado? ¿Cuáles ha ratificado? ¿Ha recibido algún premio por la ejecución de los artículos establecidos en los consejos? ¿O al contrario, ha habido sanciones históricas a mi país a lo largo de la historia precisamente en este tema? Entonces, siempre tenéis que estar jugando con ese equilibrio. ¿Qué se ha hecho a nivel nacional? Porque eso muestra el compromiso del país con respecto a sus ciudadanos y con respecto al tema. Y luego, ¿qué se ha hecho en un contexto internacional? Porque eso muestra verdaderamente lo que da a la comunidad internacional y de qué manera participa de los distintos acuerdos existentes. También tenemos que estar viendo qué innovaciones está teniendo el gobierno en el poder. Por ejemplo, si tienen algunos programas puntuales para mejorar la educación. Por ejemplo, Panamá hace un par de años tuvo Internet para todos en el sistema de educación oficial. Entonces tenemos que ver qué éxito ha tenido y qué éxito no. Con respecto a las noticias, siempre medios internacionales muy buenos para temas internacionales. Cuando estamos discutiendo ya, por ejemplo, asambleas legislativas de Panamá, tenemos que usar medios locales para entonces tener la idea y tener un poco más de confianza al usar esa información. Y bueno, cuando estamos, las posiciones en distintos comités, lo que acabamos de explicar es más que todo relevante a comités de crisis, donde yo tengo una persona de la cual puedo ver de qué partido forma parte, de qué grupo, qué alianzas tiene, todo eso. Y cuando tengo países o delegaciones de países. Pero la corte es muy diferente. Yo puedo ejercer como querella, como defensa o como juez. Para la querella, mi posición es muy clara. Yo tengo que acusar y demostrar cómo una persona o un país han violado artículos legales con argumentos de hecho y con argumentos de derecho. Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, y tengo que probar que el señor Millán González asesinó a una persona tal día. Tengo que probar que asesinar a una persona es un delito tipificado en el país y tengo que tratar de persuadir a los jueces de que esta persona debe ser castigada. Lo mismo en una Corte Interamericana de Derechos Humanos. La posición de la defensa es lo contrario. La defensa defendería a Millán González y probaría que Millán no pudo haber cometido este delito o que si lo cometió realmente tenía circunstancias atenuantes. En general están interesados en proteger a la persona que está recibiendo las acusaciones. En un contexto internacional de derechos humanos se podría ver como los abogados que contrata Panamá para defenderse de las acusaciones de la comunidad en Vera del Bayano, por ejemplo, que la comunidad en Vera del Bayano demandó a Panamá hace algunos años porque Panamá irrespetó la propiedad colectiva de las tierras de ese pueblo. Ahí estaban los abogados que estaban representando a la comunidad indígena en Vera del Bayano, que eran la querella, y estaban los abogados que estaban representando al gobierno de Panamá como la defensa. Además, uno en corte puede ser un juez, y ahí a uno le toca determinar
si de hecho se violaron o no los derechos o los artículos legales que están ahí. Para uno prepararse, lo más conveniente es buscar todas las leyes pertinentes al caso, todos los pactos pertinentes al caso. No siempre va a ser solamente la Constitución o solamente el Código Penal lo que entra en discusión, sino que en una Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, podemos estar discutiendo un tema de derechos del niño. Y cuando estamos discutiendo derechos del niño, claro que entra el Pacto de San José, que es la Carta Interamericana de Derechos Humanos, pero también tenemos que ver la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos del Niño. Probablemente también me tenga que meter en la Conferencia Internacional para detener la tortura contra todas las personas, creo que acabo de decir ese nombre mal, pero lo que le estoy tratando de hacer es darles la idea de que tengo que buscar muchísimas referencias legales y no solamente una, y que también tengo que informarme muy bien con respecto a los hechos del caso, porque definitivamente no quiero encontrarme en la posición de que estoy argumentando sobre algo que no pasó, ¿verdad? Con la asamblea, un diputado, uno lo puede investigar como se indicó anteriormente, pero algo que hay que tener en mente es que el diputado se representa, primeramente, a sí mismo. Segundo, a su circuito. En Panamá trabajamos por circuitos electorales, el circuito elige al diputado. Es decir, que el diputado Juan Diego Vázquez es un diputado por el circuito electoral de San Miguelito. Él representa a su electorado de San Miguelito. Después, al partido. Sí, hay muchos diputados que son independientes, pero en el caso de que no lo sean, ellos también se deben a su partido político. Por ejemplo, el diputado Marcos Castillero tiene que adoptar la línea del partido de gobierno, el PRD, cada vez que habla en el foro o vota de acuerdo a esto. Y por último, todos los diputados por deber constitucional representan a el total del pueblo panameño y deben velar por sus intereses y lo de la Constitución. Hay que tener estas cosas en mente porque no puedo entrar yo a una asamblea simplemente diciendo lo que yo quisiera ver en una ley del país, sino que tengo que representar a todas estas posiciones, lo que este diputado quiere ver, lo que el circuito quiere ver, lo que el partido quiere ver y lo que el pueblo panameño en general quiere ver. Finalmente, vamos a entrar un poco en redacción de documentos de exposición. Sé que hay un par de preguntas en el chat, sin embargo, vamos a avanzar en la presentación y al final vamos a dar un espacio para contestarles absolutamente todas las preguntas que tengan con respecto a todo esto de la preparación y la investigación. Y, ok, antes de que entremos a redacción, cuando estemos investigando, nosotros no podemos buscar algo así como que economía informal de Antigua y Barbuda y esperar que todos los resultados nos salgan a nuestra disposición. No. Muchas veces hay escasa información y lo que hay que hacer es buscar un poco más general y entonces encontrar las cosas que nos empiezan a funcionar. Por ejemplo, tal vez yo encuentre algo sobre la economía informal en el Caribe y yo pueda intuir que la situación en el Caribe se parece mucho entre las distintas islas. Y yo de ahí puedo extraer un poco de información que me sea relevante a mí. Aparte, puedo investigar sobre la economía del Caribe o la recolección de impuestos en el Caribe. Y entonces ahí yo voy viendo como que a través de temas relacionados, qué me es especialmente relevante en ese momento, porque no siempre voy a encontrar la información que necesito en el momento que lo necesito. Y la última técnica que funciona es que si uno sabe que, por ejemplo, en Surinam se habla holandés, entonces uno puede buscar la información, o sea, uno puede poner Google Traductor, traducir de español a holandés, rapidito, lo que sea que uno necesita, googlear en holandés y traducir el primer artículo de regreso al español para obtener la información que uno necesita. Claro que esto es un montón de esfuerzo, pero si uno necesita investigar y orientarse en el tema, todo este esfuerzo vale la pena, porque no hay peor sentimiento que uno llegar al comité y no tener la información para participar de una moción de medidas moderadas sobre un tema en particular. Entonces, con esas recomendaciones de investigación, entramos a la redacción de los documentos de exposición y Millán les va a contar un poco de por qué son importantes y qué quieren lograr. De acuerdo. Un documento de posición, podríamos preguntarnos en primera instancia, ¿qué es? Un documento de posición es un documento breve donde vosotros y vosotras, en calidad de delegados y de delegadas, vais a establecer, ¿cuál es la posición de vuestro país con respecto al comité?
Haciendo esto, también tenéis que mostrarle al chair o al moderador que efectivamente habéis entendido el tema, que estáis dispuestos a participar en el debate y que no os temblará el pulso a la hora de tomar cualquier decisión siempre y cuando éste esté de acuerdo con vuestra posición. 2. Tenéis que también delinear una hoja de ruta con las distintas metas. Es decir, una vez determinado el problema, vamos a establecer distintas propuestas, ya sea a nivel local, nacional o internacional, para atacarlo desde distintos frentes, ya sea mediante la creación de una comisión especial, ya sea mediante préstamos pedidos al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, o ya sea mediante una alianza de bloque para una convención territorial para atacar un problema en específico. Y también, ¿por qué creéis que esas medidas pueden ser pertinentes? 2, si creéis que pueden ser viables. Y 3, tienen que ser cosas innovadoras. Es decir, no vale repetir lo que se ha hecho en el pasado. Siempre tiene que haber algo de cambio, algo de originalidad, algo que haga a cada documento de posición absolutamente único. Y 3, por supuesto, mostrar la profunda investigación que habréis hecho para el comité. Una vez más, siempre y cuando sea pertinente. Si yo estoy representando a Brasil y estamos debatiendo el crecimiento económico mundial y cuál debe ser el papel de BRICS en este, pues yo creo que sinceramente al moderador le va a dar más bien un poco igual cuál es que se toman caipireñas, por ejemplo, en Brasil, o que la moneda local es este. Pero en cambio sí le va a interesar cuáles son las inversiones internacionales de Brasil, cuáles son los tratados comerciales. Entonces tenéis que escoger cuál es la información que queréis compartir con el chair y con el comité, siempre y cuando sea relevante. Un documento de posición verdaderamente es muy importante porque es la primera impresión que recibe el moderador o la moderadora de con qué fuerza entráis a la conferencia. Entonces, realizar un buen trabajo en el papel de posición os asegura que vuestras posturas van a ser escuchadas cuando ya estéis en la conferencia. Sí, y incluso no es raro el caso donde unos moderadores tienen que definir un premio y hay dos Exacto. personas que están muy cercanas en la calidad de sus propuestas, en la calidad de sus explicaciones, el liderazgo que tuvieron dentro del comité, todos estos factores que influyen en el premio, y los moderadores deciden darle una ojeada nuevamente a los documentos de posición y así determinan quién realmente merece el premio más que la otra persona. Además, eso nos ayuda como moderadores a tener una idea de hacia dónde va a salir el debate. Yo cuando mando un boletín informativo realmente tengo una idea propia de qué es lo que yo espero del debate, qué es lo que yo espero que importe, dónde es que yo espero que se genere este choque de ideas, que haya estos desacuerdos, diferentes prioridades, diferentes maneras de lograr las cosas, diferentes sistemas económicos, por ejemplo, que puedan lograr el mismo fin. Pero yo no estoy necesariamente seguro de qué información va a encontrar cada delegado y hacia qué se va a inclinar cada delegado, y así me permite ver desde el principio, desde antes de yo entrar a la sala, quiénes son posibles líderes, quiénes están informados, quiénes tienen buenas ideas. Me empiezo a emocionar con las personas que tienen buenas ideas y les empiezo a agarrar fe y quiero ver si de verdad su liderazgo es suficiente para lograrlo dentro del comité. Quiero ver qué personas se tomaron el tiempo de pensar quiénes iban a ser sus aliados o quiénes iban a ser sus enemigos. Quiero ver quiénes eran las personas que mejor explicaron sus soluciones, demostrando que eran soluciones viables, demostrando que eran soluciones originales, porque Einstein decía que la definición de locura, ahora ya no sé si es Einstein, pero alguien decía que la definición de locura era intentar lo mismo de la misma manera y esperar resultados diferentes. Entonces, si ya tenemos una ley en Panamá para manejar la migración, pero nos damos cuenta de que no está funcionando, poco útil va a ser el diputado que se pare en la asamblea y presente una versión casi idéntica de la misma ley. Nos estamos dando cuenta que no nos funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ver algo diferente, ¿verdad? Tenemos que ver algo de originalidad. Y por último, tenemos que ser específicos. Y esto yo creo que es uno de los grandes, grandes errores de los documentos de posición de los delegados cuando están empezando, de los delegados principiantes. Pensamos que todo se puede resolver con educación, por ejemplo. Y es cierto, uno puede hacer mucho por el cambio climático si educa a las personas y las hace conscientes.
Uno puede hacer mucho en el campo de la salud preventiva, informándole a la población de los tipos de diabetes que uno puede terminar o yo no sé, compuestos y materiales posiblemente cancerígenos. Y uno puede lograr muchísimo a través de la educación. Pero si no determinamos un programa específico, un programa que tenga ciertas delimitaciones que lo hagan claro, no vamos a llegar a nada. Y esto, por ejemplo, se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo en los programas que los países deciden usar para combatir la deserción escolar. Entonces, Panamá tiene una beca universal que trata de que los estudiantes se queden en la escuela, incentivándolos con un direct cash transfer, se llama, una transmisión directa de efectivo del Estado a la persona que recibe su educación por recibir su educación en un centro particular, en un centro oficial. Y esto es útil, no necesariamente. Hay mucha investigación que prueba una cosa a la otra. Sin embargo, cuando uno va a otros países que lo tienen mucho más condicionado, puede ser mucho más útil. Por ejemplo, ellos dicen que hay un programa que se llama Bolsa Escola en Brasil y hay uno muy equivalente en México. ¿Y qué determinan estos programas? Estos programas no solamente te piden que vayas a las escuelas, sino que te piden que tengas un cierto nivel de asistencia, un cierto promedio, te piden que hayas asistido a un dentista en el último año, te piden que hayas asistido a un profesional de la salud en el último año. Y entonces, ¿qué nos estamos asegurando con esto como Estado? No solamente nos estamos asegurando de que el niño reciba una educación, sino que tenga condiciones auxiliares, circunstancias que le permitan aprovechar la educación. Y se nota la diferencia del impacto de un programa específico como el que existe en Brasil en este tema, con un programa no tan específico como el que existe en Panamá. Entonces, cada vez que tratemos de determinar una solución en un documento de posición, con todo y que es un documento muy breve y todo lo que quieran, de verdad tenemos que tomarnos el esfuerzo de dar estas explicaciones de por qué es viable, de por qué es posible que pase, de por qué es posible que solucione el problema, por qué es la mejor manera de solucionar el problema y por qué es específicamente como yo estoy diciendo que es la mejor idea que se va a presentar al comité. Efectivamente, en última instancia, los tres criterios que tenéis que seguir a la hora de proponer estas medidas y estas propuestas son viabilidad, originalidad y especificidad. Si vuestras propuestas cumplen esos tres requisitos, os aseguro que vais en muy buen camino para entrar a la conferencia fuertes. Y para demostrar estas cosas es muy importante investigar. Yo tengo que investigar programas que han sido exitosos en un tema, no solo en mi país, sino en otros países, para apoyarme en esto. En resoluciones anteriores, programas anteriores de las Naciones Unidas, tengo que estudiar cuál es el nivel de éxito relativo de cada uno de estos para yo poder elegir qué es lo que quiero presentar al comité. Y definitivamente tengo que estudiar muy a profundidad la parte financiera porque ninguno de estos programas es gratis. Exacto. Nada es gratis. Entonces, uno tiene que ver, en Panamá, por ejemplo, si queremos un programa de participación ciudadana a través del Tribunal Electoral, tengo que ver si el presupuesto del tribunal da o si es fácil incrementarlo. Si yo estoy tratando de hablar sobre un grupo ad hoc para combatir la corrupción en las Américas, compuesta por diferentes líderes gubernamentales de las Américas, pues eso tiene un precio, eso tiene un costo. Tenemos que ver de dónde puede salir la plata de adentro de la OEA o si no puede salir de la OEA, entonces, por ejemplo, Banco Interamericano de Desarrollo o los distintos mecanismos de financiación. Y esto no va a pasar, a ustedes no se les va a ocurrir una buena idea si no tienen por lo menos un poco de investigación en el tema bastante profundo, un estudio bastante determinado con uso de fuentes oficiales que los oriente en el camino correcto. Y créanme que cuando empiezan a investigar así para cosas de debate, lo van a empezar a hacer para la escuela y lo van a empezar a hacer para los demás aspectos de su vida y va a ser sumamente conveniente porque te da una disciplina de investigación y pensamiento crítico que te acompaña el resto de tu vida. Les queremos hablar un poco del formato del position paper. Los aspectos formales de nuestros documentos siempre deben apegarse estrictamente a lo exigido por la conferencia y los moderadores. Si yo les mandara los documentos de posición que he escrito a través de mi vida, todos son un poco diferentes, porque cada moderador o cada conferencia tiene reglas. Puede ser que algunos te digan que te limites a una cara, a dos caras, a tres caras. Algunos te pedirán bibliografía, otros no. Algunos te dirán cómo escribir tu encabezado. Y todo esto les permite a ellos, primero, determinar que todos los delegados tengan la misma oportunidad de generar la misma impresión.
definitivamente no va a ser parejo y no se puede comparar un position paper de una cara a un documento de posición de 4 caras, porque son cosas diferentes. El nivel de profundidad con el que se pueden explotar los temas es muy diferente. Entonces, seguir el formato nos ayuda a darnos a nosotros y a los demás la misma oportunidad justa. Y además nos ayuda a que el moderador piense que nosotros nos tomamos de verdad el trabajo de cumplir con lo que se nos pidió, o sea, por lo menos con lo mínimo, que es que la forma esté correcta. Efectivamente, también os pueden pedir especificidades como el tipo de fuente que quieren que utilicéis. Muchas veces va a ser Time New Roman en el tamaño 12. Los márgenes, el interlineado, es decir, hay una serie de criterios formales que establece cada conferencia, básicamente para homogeneizar un poco las formas de los papeles de posición que se reciben, y por lo tanto os sugeriría que os adhirieseis a estos guidelines en absoluta profundidad y en absoluta dedicación. No hay nada peor que uno como moderador haber pedido que le manden las cosas, yo no sé, en espaciado entre las líneas de 1.5 y que alguien te lo mande con un solo espacio, porque al final esa persona que te lo mandó con espaciado de 1 va a terminar con mucha más información que todos los demás. Y no vas a poder comparar de la misma manera los dos documentos de posición y vas a terminar frustrándote un poco. Y bueno, ¿cómo se escribe un documento de posición? ¿En qué orden tenemos que escribirlo? Y la verdad, Millán y yo elaboramos esto pensando en todas las conferencias que hemos asistido y las guías que cada una de ellas nos ha dado. Hemos tenido influencia de conferencias panameñas como CEPMOAS, NCE, FIPE. Hemos tenido influencia de conferencias internacionales como HNMLA, Asia Democracy, UNESMUN y diferentes conferencias. Entonces, Millán nos va a hablar un poco de la estructura. De acuerdo. En primer lugar, me gustaría recalcar que hay conferencias que efectivamente establecen una estructura y os van a pedir ciertos encabezados. Es verdad que si bien no es el caso, en muchas de ellas hay casos en los que ocurre. Como decía Arturo, hemos tratado de elaborar un poco un documento genérico donde básicamente se establezca un poco cuál es el hilo narrativo que tiene que seguir un papel de posición, de tal manera que sea convincente y que le guste al moderador o a la moderadora. En primer lugar, necesitáis una introducción. En general, los textos de introducción van a ser breves. Nada, 2, 3 líneas, quizá 4, dependiendo también de la longitud del documento de posición, donde establezcáis cuál es vuestra postura a nivel nacional, cuál es vuestra postura con respecto a un contexto internacional, por qué es importante, es decir, cuál es la relevancia del tema que se está debatiendo dentro de vuestras fronteras y fuera de vuestras fronteras. Yo verdaderamente quiero recalcar este doble enfoque de la importancia nacional, la importancia internacional. Y la introducción es la situación perfecta para establecer concisamente cuál es la posición que vais a adoptar a lo largo del debate. ¿Quieres continuar con las prioridades y agendas? Sí, entonces una vez ya hayamos dado un poco de contexto, una vez le hayamos explicado a nuestros moderadores en base a qué vamos a presentar nuestras ideas, qué es lo que está pasando en mi país que me hace pensar algo o algo diferente, qué es lo que está pasando en mi posición o en el mundo, entonces en ese orden de ideas lo que sigue es establecer dentro de ese contexto cuáles son mis metas y cuáles son mis preocupaciones principales. Es decir, a qué es lo que yo quiero llegar, por qué me interesa, y me tengo que basar muchísimo en mi posición y lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces tengo que considerar este contexto que yo mismo presenté y tengo que ahora relacionarlo con dentro del comité qué es lo que quiero lograr, qué es lo principal que quiero discutir y cómo voy a tratar de volver esto la parte central de un debate, porque si es lo que a mí me interesa, yo quiero poder sacar del comité la resolución que le sea más favorable a mi posición y por eso necesariamente tengo que hacer que mis preocupaciones, que mis metas sean una parte central de esta discusión, de este debate que se dé. Entonces uno establece sus prioridades y sus agendas y después entra a explicar
cómo va a llegar a estas metas. Normalmente uno en un comité no puede lograr nada solo, necesita sistemas de alianzas y anticipar las controversias que se puedan dar, y de eso nos va a hablar un poco Millán. Exacto. Básicamente, una vez hayáis establecido cuál es la importancia del tema para vuestro país, tenéis que saltar una vez más al contexto de lo exterior. Y como bien ha mencionado Arturo, en el mundo de la geopolítica y las relaciones internacionales ya hay bloques de alianzas establecidos. Entonces, aquí es verdaderamente donde le podéis mostrar al moderador que habéis comprendido el tema, sabéis exactamente cuál es la posición que juega vuestro país, sabéis qué es lo que más le conviene a vuestra región o a vuestro sistema de aliados, y también dais la oportunidad de anticipar distintas controversias. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ser Estados Unidos y puedo estar abogando ahora mismo por un sistema expansionista económico para controlar distintas regiones de las Américas. Y sé al mismo tiempo que Brasil tiene un tratado de comercio con China y que también hay mucha influencia china, pues por ejemplo, en Nicaragua, donde están ganando inversiones en infraestructuras. Entonces, de esta manera, anticipando distintas posiciones que se pudieran presentar en el debate, establecéis una vez más la posición de vuestro país y os reafirmáis en vuestras convicciones de tal manera que mostréis al moderador que estáis preparados y preparadas para afrontar cualquier problema que tenga que surgir porque ya lo habéis anticipado y ya sabéis cómo se puede responder ante ello. Y ahora Arturo os hablará un poquito más de las propuestas y las soluciones. Entonces, realmente, describir el problema, describir por qué nos importa, tanto en el contexto nacional como internacional, qué son las cosas más importantes y quiénes opinan parecido a nosotros y quiénes opinan diferente y cómo le vamos a contestar. No es útil si yo no planteo realmente cómo voy a tratar yo de solucionar el problema, cómo voy a contribuir yo a ser parte de esa solución tan esperada, tan necesaria, de un problema tan complejo que un moderador decidió que era digno de discusión en un comité. Y aquí es donde entra todo el estudio que les mencionaba hace poco de las propuestas, la viabilidad, la originalidad y la especificidad, para yo poder explicar mis propuestas de la mejor manera y poder que el moderador se quede pensando en, de verdad me gustaría que esta persona llegara al comité y contribuyera a estas ideas porque valen la pena, porque en el mundo real se necesita algo parecido o necesario. Entonces, yo tengo que encontrar la manera de que en un párrafo pueda condensar estas medidas, estas propuestas y demostrar por qué son viables, o sea, es decir, por qué pueden pasar, por qué este programa de educación ambiental sí lo puedo llevar a alguien, cómo hacer que llegue a diferentes lugares del país donde tal vez no todo tiene el mismo nivel de accesibilidad, o sea, cómo de verdad se pueden dar estas medidas. Después tengo que mostrar por qué son originales, entonces esto se hace de muchas maneras. Yo puedo hacer referencia a un poco lo que se ha hecho en el pasado y decir, bueno, esto ya lo intentamos, ahora hagamos esto, o puedo, no sé, hacer referencia a muchas cosas para probar que esto es nuevo, que hay por lo menos un componente de la solución que es algo que no se hacía antes, que si ahora se empieza a hacer puede ayudar a mejorar. Y especificidad, lo que les explicaba de que no podemos llegar y proponer un problema y proponer solamente es que, bueno, hagamos un programa para becar a todos los estudiantes de escuela pública, sino que tratar de volverlo lo más específico posible para que le podamos llegar a las personas que lo necesitan, a las poblaciones vulnerables, a las áreas afectadas, y distribuir los recursos del Estado o la organización de la mejor manera para que lleguen a cada lugar del problema y de verdad traten de mejorar cada arista del problema. Y bueno, la conclusión realmente es algo muy sencillo. Tengo que cristalizar, consolidar lo establecido en secciones anteriores y tengo que reafirmar mi interés y darle relevancia al tema. Todo esto no necesariamente es fácil. Por ejemplo, a mí una vez me tocó ser un país del Caribe que no tenía pueblos indígenas cuando estábamos discutiendo el estado de los pueblos indígenas en las Américas. Entonces, ¿cómo lo hago relevante a mi posición? ¿Cómo me meto en un debate? ¿Cómo me vuelvo líder en un debate con el cual literalmente yo tengo muy poco que ver? Y pues, si uno logra hacer todo esto, si uno logra conectar a su posición
por ejemplo, a través de la historia, que a través de la historia este país del Caribe no se supo comportar bien con sus pueblos indígenas, realmente sufrieron muchísimo, pero que ahora contribuir a los pueblos indígenas del resto de las Américas era una manera como de... ay, se me fue la palabra. Como de hacer algo, como regresar a lo correcto. Rectificar. Sí, de rectificar, perdón, de rectificar todo lo que se hizo mal por tanto tiempo y que esto era súper importante para el gobierno de turno. Y eso es una manera muy poderosa y muy creativa de conectarme con un tema con el cual yo no tengo demasiada relación. Y bueno, ahí digamos que de verdad no había relación y me la tuve que inventar. Pero también nos puede pasar que no haya una relación evidente. Por ejemplo, me tocó debatir siendo la República Dominicana. Se dan cuenta que nosotros como que no tenemos suerte con las posiciones que nos tocan. O sea, no nos han escuchado hablar de cuando nos tocó Estados Exacto. Unidos ni cuando nos tocó Canadá. No, estamos hablando de cuando Nada. nos tocó Burkina Faso, Antigua y Barbuda, la República Dominicana. O sea, Exacto. entonces, era la República Dominicana en ciberseguridad. La República Dominicana no es una potencia global de ciberseguridad, pero yo por lo menos encontré un tratado de ciberseguridad global que permitía la colaboración entre países y que había tenido muchísimo éxito en tipificar los delitos criminales, los ciberataques y todas estas cosas, para que entonces los gobiernos pudieran investigar y penalizar estos delitos de la mejor manera, intercambiar sistemas de protección entre diferentes países. Y yo solamente logré eso a través de muchísima investigación, ¿verdad? Y entonces ahí pude hacer a la República Dominicana relevante en ese tema porque comenzamos a explicar que realmente, a pesar de que no éramos una potencia mundial en el tema, por lo menos ya habíamos empezado, ya llevábamos una ventaja dentro de este tema con respecto a los demás países del Caribe y que los demás países del Caribe podían aliarse a nosotros para tratar de incluir dentro de esta alianza internacional a los grandes países como Brasil, como Estados Unidos, que tenían muchísimo avance tecnológico en el área del Internet, para que si ellos se unan a esta alianza, entonces la OEA como que los instara a colaborar con nosotros los países más pequeños y así nosotros obtendríamos un beneficio a raíz de eso. Obviamente esto fue muchísima investigación mía hasta que a las 2 de la mañana un día terminé leyendo el Pacto de Budapest entero y al final en los firmantes me di cuenta de que la República Dominicana estaba desde que se firmó. Y bueno, estas cosas solamente pasan a las 3 de la mañana cuando uno se dedica a investigar muchísimo y la verdad yo de otra manera yo no sabía nada de ciberseguridad. Y eso es algo también muy cool. Cuando uno empieza a investigar uno no sabe nada de nada y termina siendo un experto en el tema, o por lo menos teniendo cómo conversarlo y cómo discutirlo, y pues eso a alguien que le gusta aprender de cosas diferentes, que le interesa qué está pasando en el mundo, qué está pasando en su país, pues es algo muy gratificante, algo que nos gusta mucho. Un buen Entiendo. documento de posición tiene que guardar una cierta guía de estilo, y esto no lo decimos nosotros, simplemente es así. Yo no me imagino a la delegación, por ejemplo, de Estados Unidos ante la OEA cometiendo un error ortográfico al entregar una resolución. Entonces, por eso vamos a que Millán nos explique un poco cuál es el estilo de un documento de posición. Exacto. En primer lugar, tenéis que facilitar la comunicación de todo lo que estáis proponiendo y todo lo que le estáis contando al moderador o a la moderadora. Entonces tenéis que procurar utilizar un lenguaje lo más claro y conciso posible. Es decir, que vaya al grano. Nada de circunloquios, nada de cláusulas, subcláusulas, nada. Cuanto más simples podráis mantener las oraciones, más directas, y cada oración tiene que ser temática, tiene que aportar algo nuevo a la conversación. Si repetís 54 veces la misma idea solo para llegar al mínimo establecido de palabras, eso no va a ser de ninguna ayuda, sino que tenéis que mantener un hilo narrativo de tal manera que cada cosa que añadáis aporte al documento de posición. También, por supuesto, yo creo que esto sobra decirlo, pero vamos a repetirlo por si acaso, hay que cuidar la ortografía y la gramática. Como ha dicho Arturo, Estados Unidos en la OEA no va a presentar una resolución que contenga ningún tipo de jerga, no va a presentar ninguna resolución que contenga ningún tipo de error ortográfico, que ponga una B donde tendría que haber una V o una doble L cuando tendría que haber una Y. ¿Vale? Eso tiene que estar cristalino.
Quizá a veces, pues con las prisas, escribimos el documento de posición y no nos damos cuenta, pero por eso hay que leerlo y releerlo y releerlo para asegurarnos de que lo que estamos entregando efectivamente se comprende y que está dentro de las convenciones del español. En el caso de que estéis participando en comités en español, es preferente que evitéis anglicismos, a no ser que sean absolutamente imprescindibles o sea una terminología. Por ejemplo, entiendo que Arturo, en el Comité de Ciberseguridad, gran parte de la terminología de seguridad informática estaba en inglés. Entonces, en caso de que no haya ninguna traducción directa y aceptada al español, podéis utilizar anglicismos. En caso contrario, es preferible que utilicéis el español en todo momento, o sea, términos españoles en todo momento. También tendréis que mantener un estilo impersonal, informal, es decir, rara vez se va a mostrar la primera persona a no ser que estéis proponiendo medidas o que estéis hablando en representación del gobierno, pero no es yo, es mi gobierno. En calidad de representantes o de embajadores de este gobierno en cualquier comité. Entonces, por eso Eso tiene siempre... una excepción pequeña y son los comités de crisis, cuando uno, por ejemplo, representa Efectivamente. a un secretario de Estado o a un presidente o a un vicepresidente, sí se puede hablar en primera persona. Pero como en la mayoría de los comités uno representa a Colombia, a la República Centroafricana, a China, realmente uno debería hacer un esfuerzo por China. Considera, el gobierno de China ha implementado y usar este tipo de... Todo esto va a tener sentido cuando les mostremos un ejemplo de documento de Exacto. posición que ya viene en camino. Pero sigamos. Exacto. Y por supuesto, estructuras gramaticales, como ya he mencionado antes, que favorezcan la comprensión. Cuanto más breves y escuetos o absolutamente inexistentes sean los puntos y comas, los guiones, tal, mejor, porque sinceramente ayuda mucho a transmitir la información de una manera más directa. Esto también se relaciona con utilizar siempre que sea posible la voz activa y no la voz pasiva. Si bien es cierto que hay comités específicos como corte, donde toda la documentación legal se utiliza mucho la voz pasiva, simplemente porque es la estructura del área con la que estamos trabajando, en el resto de comités siempre es preferible utilizar la voz activa. Por último, respetar las convenciones internacionales al redactar. Cuando hablemos de fechas, casi todos los comités en los que participéis os pedirán el modelo europeo, que es el día con un número, el mes con el nombre del mes y el año con un número, aunque esto por supuesto puede depender, cifras, monedas y luego siglas de organismos reconocidos. Es decir, si estamos hablando de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, tenemos que empezar nuestra oración o nuestro papel de posición diciendo: la Organización de los Estados Americanos, abre paréntesis, OEI, cierra paréntesis, nació en tal año. Y cuando nos queramos referir a este organismo más adelante, diremos la OEI, cuyas siglas ya se han definido anteriormente, continúa buscando pero siempre tenéis que aseguraros de que todas las siglas que estéis manejando tengan su explicación y hagáis un desglose de los anagramas que utilicéis. Por último, por supuesto, dar crédito a las fuentes externas, ya sea a través de notas a pie de página, ya sea a través de referencias, ya sea a través de bibliografía, de tal manera que el moderador sepa, uno, cuál es la profundidad de vuestra investigación, dos, que no tenéis intención de plagiar absolutamente ninguna propuesta que se haya hecho en el pasado, y tres, que efectivamente estáis bien documentados y también, pues yo qué sé, el moderador en distintas instancias podría incluso acceder a las fuentes que habéis incluido para cerciorarse de que efectivamente la información es correcta. Así que recordad que siempre que estéis investigando, mantened una lista de las fuentes a las que estéis accediendo de tal manera que no se os olvide citar ninguna fuente de información a la hora de escribir el documento de posición. Sí, al final, de nuevo, me cuesta pensar que una delegación de un país ante uno de estos organismos haga el gran error de representar información que no es suya, que no es de su autoría, que no es de su propiedad intelectual, como suya frente al comité. Esto realmente es súper serio y tenemos que tener una cierta disciplina cuando estamos tratando de simular la realidad de estos comités. La investigación, preparación en corte
es un poquito diferente. Probablemente en cada caso yo tenga que escribir desde el punto de vista de la querella y de la defensa, porque normalmente no te asignan la posición hasta que llegas al comité. Entonces, para cada uno tengo que buscar los hechos y los argumentos de derecho que apoyan cada una de las dos posturas. Por ejemplo, de nuevo vamos a regresar al caso en Vera del Bayano contra Panamá. De nuevo, el pueblo indígena en Vera del Bayano estaba demandando a Panamá porque no habían respetado su derecho a la propiedad colectiva de las tierras. Entonces, la querella tiene que buscar todos los artículos, tanto de Panamá como de derechos humanos del mundo, como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, para apoyar su caso y buscar todas las entrevistas, todas las pruebas, todo que pruebe que Panamá violó sistemáticamente cada una de esas instancias. De la misma manera, Panamá tiene que buscar lo contrario. Panamá tiene que demostrar que las acciones que ellos tomaron eran legales, que cabían dentro de un marco y que las hicieron de una manera supremamente correcta. Cuando uno se está preparando, tiene que pensar en cuáles son los argumentos que uno va a presentar, cuál va a ser su teoría del caso. Tiene que empezar a considerar cuáles pueden ser los testigos que utilicen en la corte, cuáles pueden ser los peritos. No necesariamente prepararlo desde un principio, pero sí empezar a pensarlo y empezar a pensar cuáles son las preguntas que deben contestar cada bancada, porque a uno le puede tocar ser juez, y si a uno le toca ser juez, uno tiene que formar su criterio bien establecido de quién gana y por qué no gana, y quién pierde y por qué pierde. Entonces, para esto es clave redactar las mejores preguntas más directas para tomar la mejor decisión posible. Y la investigación se tiene que centrar en base a 4 cosas. Primero, en la jurisprudencia. Las jurisprudencias son decisiones anteriores de una corte en algo parecido. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un caso de derechos indígenas, yo me voy al buscador de jurisprudencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, busco derecho del niño, derecho indígena, todas estas cosas, y busco los casos más parecidos para ver qué decisiones se tomaron en esos casos y qué criterios me sirven a mí para probar eso. ¿Y por qué ayuda? Porque una corte no puede decidir una cosa un día y al día siguiente no. O sea, si un día se castigó al señor Millán González por cometer un asesinato, al día siguiente se tiene que poder sancionar también al señor Arturo Serrano por un asesinato, y una sanción no puede ser de un día en la cárcel y la otra de cadena perpetua, no, tiene que ser coherente, ¿no? Entonces la jurisprudencia me ayuda muchísimo a orientarme en qué se puede esperar del caso. Conceptos de hecho, qué pasó y qué no pasó, tengo que estar muy, muy, muy claro del caso. Después, conceptos de derecho, tengo que buscar cada uno de los instrumentos legales, cada uno de los documentos, cada una de las declaraciones, cada una de las constituciones, códigos, todo. Tengo que estar claro y manejarlo. Y por último, las pruebas, las cosas que prueban que algo pasó, que no pasó, si hay un video de una reunión, si hay una entrevista de personas involucradas en el caso, si hay todo este tipo de cosas, tengo que encontrarlas, me es muy útil. Y pues, corte es diferente, corte, en mi opinión, requiere más preparación que cualquier otro tipo de comité, pero es uno de los comités que llega a ser más realista, que más se parece, más se acerca a cómo son estos debates en la vida real, nos orienta muchísimo y te hace un ciudadano mucho más consciente, y por eso yo amo corte y espero que alguno de ustedes considere que, a pesar de que es mucho más esfuerzo, vale la pena participar en un comité de corte y por lo menos ver cómo funciona. Ahora vamos a ver un documento de posición, y para esto voy a parar de compartir mi pantalla, me voy a ir al documento de posición que queremos compartir. Deme un segundo. Ok, entonces este documento de posición es de una de las estudiantes que trabaja conmigo en la academia. De 2 de ellas participaban en un comité de doble delegación, Viviana Badía y Caterina Altamirano, y las ayudamos Caroline Castillo y yo. Ellas estaban representando a Brasil en la Cumbre de las Américas y estaban debatiendo sobre la influencia de China en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces vamos a buscar que en este comité ellas logren lo que se pedía en la estructura de los documentos de posición. Entonces ellos entran y definen internacionalmente qué está pasando, ¿verdad? Latinoamérica en pleno desarrollo económico e infraestructura ha sido testigo de la arrolladora estrategia china de expansión comercial y préstamos de desarrollo. Eso es lo que está pasando en Latinoamérica.
Después me dicen qué está pasando en Brasil. No les voy a leer todo, vayan leyendo ustedes acompañándome, yo les voy explicando por qué este es un buen documento de posición. Después me conecta a Brasil con el tema, me conecta a Brasil con la estrategia de China, con todo lo que está diciendo aquí. La controversia principal de este debate, de acuerdo a lo que establecía el boletín informativo, tenía que ver con la nueva ruta de la seda, que era una nueva estrategia china. Entonces, aquí me dicen, ¿qué espera Brasil? ¿Por qué le importa a Brasil esta estrategia nueva? ¿Y qué es lo que ellos quieren lograr? Entonces, aquí ya me empiezan a decir cuáles son sus prioridades principales y cuáles son sus agendas dentro del comité, ¿verdad? Brasil quiere revisar las políticas regionales para asegurarle el mejor futuro posible a los pueblos y a las economías de Latinoamérica. Por ahora vamos muy bien. Me dice que la preocupación es que altere la geopolítica mundial, porque ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí me dice qué está pasando en el mundo, muchos países la han aceptado. Sin embargo, me dice que Brasil y que otros países se han resistido. Y me explica cuál es el raciocinio tras de eso. Me explica que ellos se resisten porque China en otros lugares ha tenido una estrategia que es muy agresiva y ha tenido una influencia desmedida de países como Zambia y Djibouti, de los cuales se ha aprovechado. Para un poquito de contexto, ellos hicieron un préstamo a Zambia, Zambia no lo pudo pagar, entonces ahora China es dueña de las telecomunicaciones y del cableado eléctrico de Zambia, cuando antes era perteneciente al gobierno de Zambia. En Djibouti, misma historia, le hicieron un préstamo a Djibouti, Djibouti no lo pudo pagar, y ahora Djibouti es una base militar gigante, China en África. Brasil le tiene miedo a esto y explica por qué. Nos explica cuál es la prioridad principal, ahora en palabras supremamente claves. Nos dice, Brasil y Latinoamérica querían sacarle provecho al cambiante panorama económico de China y a la misma vez evitar depender de China y así no tener economías monopolizadas o perder soberanía. Claramente, lo que a mí me conviene es aprovechar esta inversión china, es sacarle ventaja, obtener los préstamos, ayudar mi infraestructura a través de China, pero yo no puedo llegar a depender como dependían Zambia y Djibouti, ¿verdad? Y me dice que Brasil desea continuar haciendo negocios con China, pero tiene que, o sea, no va a hacer eso en perjuicio de las relaciones con otros países. Además, Brasil va a considerar un poco cuáles son sus relaciones con otros países, por ejemplo, la gran afinidad con Estados Unidos en los años recientes. Y esto es supremamente importante porque China y Estados Unidos son países que están compitiendo en el terreno de economía mundial ahorita mismo. Entonces, ellos lo que dicen que va a ser más conveniente es balancear, ¿verdad? Que Latinoamérica sea capaz de balancear todas las nuevas oportunidades de economía e infraestructura que está trayendo China, pero al mismo tiempo no depender de China para poder mantener sus relaciones con otras potencias como Estados Unidos. Y la verdad, las niñas hacen un muy buen trabajo de explicarlo, Viviana y Caterina. Ahora me dicen qué va a lograr en este comité Brasil y cómo lo va a lograr. Entonces, Brasil buscará acercarse a todos los países que mantengan fuertes relaciones mutuamente beneficiosas con China. Aquí Brasil me está diciendo que ellos no se van a aliar con, con Paraguay, por ejemplo, porque Paraguay reconoce a China Taipei y no tiene nada que ver con China continental. Pero me dice que se va a acercar específicamente a los que no se hayan unido a la ruta de la seda y a los que quieran proteger sus economías de otros países. Por ejemplo, un aliado natural de Brasil sería Colombia. A lo largo del debate van a buscar convencer a diferentes países que se encuentren en la situación que ellas definieron para que las apoyen y puedan conseguir la resolución que están buscando. De nuevo, regresan a justificar, tanto en el ámbito mundial como en el ámbito local, por qué tiene sentido tener esta posición. Entonces ellos dicen que es porque los vínculos en Latinoamérica y China han evolucionado muy rápidamente, hacen referencia al gobierno al cual representan, que es el gobierno del presidente Bolsonaro, y me cristalizan al final
la importancia de todo esto en la primera oración, la posición de Brasil en la segunda, y la tercera, de nuevo, recalcar la importancia del tema que estamos debatiendo, no dejar ninguna duda de que esto es así. Brasil espera que Latinoamérica sepa manejar las relaciones político-estratégicas con un país emergente y potencia global como China. Y aquí, de hecho, no están listadas todas las referencias. De nuevo, todos estos datos que ya citaron acá arriba y todo eso, eso en la versión final del documento que no logré encontrar, tenía su nota al pie, todo eso debidamente citada, debidamente todo. Este fue un papel en el cual estábamos trabajando, pero de todas maneras creo que cumple bastante con el propósito de mostrarles qué es lo que se espera de nosotros cuando escribimos un documento de posición bueno. Llegar a esto fueron múltiples escritos, o sea, eh, nos lo mandaban una vez, se lo regresamos con correcciones, nos lo mandaban otra vez, se lo regresamos con correcciones. Correcciones de todo tipo, gramática, temática, todo. Y les decíamos que algo tenían que explicarlo más o algo era demasiado repetitivo. Y este es un procedimiento que todos ustedes tienen que seguir antes de enviar un documento de posición. Ok, y ahora vamos a tratar de regresar a la presentación para abrir sesión de preguntas y respuestas. Vamos al chat, entonces. De acuerdo. Cualquier pregunta que tengáis ahora mismo, ponedla en el chat y tanto Arturo como yo las iremos respondiendo a medida que vayan surgiendo, aunque creo que ya tenemos alguna que Ok, podríamos ir contestando. tenemos dos. La primera es de Jaker Torrealba, que nos pregunta que si es necesario nombrar todas mis soluciones en un position paper o solo mi flag solution. Millán. Eh, Efectivamente, dada la brevedad de un documento de posición, de manera general, es imposible hacer un esquema detallado de todas las propuestas que cada país querría hacer. Sobre todo porque esas propuestas a la hora de llegar a la conferencia van a ser cambiantes, porque al fin y al cabo el diálogo es algo esencial para alcanzar una resolución favorable y eso es algo que únicamente se puede lograr a través de conversaciones en las conferencias. Por tanto, si bien es verdad que hay que ser específico con respuesta a las propuestas, tampoco puedes presentar una resolución ya escrita donde vayas estableciendo los distintos artículos. Es decir, flag solution entiendo que se refiere a la propuesta principal o a la posición principal. Yo creo que debería ir un poco más allá en ese sentido, es decir, detallar un poco más de qué maneras, qué métodos se van a utilizar para llegar a estas soluciones, pero también es verdad que no se puede incluir absolutamente todo de manera increíblemente detallada porque son contenidos que en la conferencia van a evolucionar. Sí, yo creo que es una excelente pregunta. La respuesta sería casi siempre no. Casi siempre no tienes que incluir todas tus soluciones porque, como dijimos, tu papel de posición tiene que ser especialmente relevante a tu posición y ya una vez en el debate vas a tener que incluir cosas que vayan con los intereses y prioridades de cada una de las otras posiciones para poder que te apoyen. Pero en ese momento no, tienes que presentar o tu solución principal o un paquete pequeño de soluciones que vayan debidamente relacionadas y que sean lo más favorable para tu posición. Ahora, una pregunta de Amalia Mariscal. Dice que si pueden repetir o explicar un poco más lo de trabajar en voz pasiva o activa. Ok, muy bien, eso es una muy buena pregunta. Es bastante sencillo. La voz pasiva es cuando uno altera el orden del sujeto y el objeto, ¿verdad? Entonces, sea lo más importante la relación económica de Panamá con Estados Unidos. Cuando uno altera el orden, sí puede ser que sea bonito, puede ser que tenga un valor literario, pero dificulta un poco la comprensión, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, uno piensa que puede ser muy formal, así, hacer estas diferentes estructuras gramaticales, pero la realidad es que complica muchísimo. Tenemos que ser súper directo, casi que lo que uno esperaría de un artículo del periódico cuyo principal objetivo es informar y convencer, y no necesariamente darle demasiadas vueltas al asunto o un artículo de opinión que tenga que sonar bonito. ¿Cómo Efectivamente, adaptar no el podría estar documento de más de acuerdo. posición?
¿Cómo adaptar el documento? Por favor, eviten hablar como Yoda, como el maestro Yoda de Star Wars en un documento de posición, porque eso lo hace mucha gente y es absolutamente desesperante uno como moderador recibir un documento de posición donde el objeto, el verbo y el sujeto están por todos lados en las oraciones. Desesperante. ¿Cómo adaptar el documento de posición en el opening speech? O sea, en el primer discurso. Muchos comités van a tener lo que sea una lista de Efectivamente. oradores o una mesa redonda donde todos tengan el mismo tiempo para establecer su opinión y rapidito salir de las prioridades de todo el mundo. Realmente tu introducción y tu establecimiento de agendas y prioridades debe ser muy parecido Muy similar. a tu speech. Si lo haces de acuerdo a lo que nosotros establecimos como las prioridades y cómo lograr esto de la introducción y el establecimiento de prioridades, se va a parecer muchísimo. O sea, hay ocasiones en mi caso que he leído mi documento de posición en el comité. Obviamente eso no es lo ideal, obviamente uno no puede estar ahí leyendo, eso no tiene ninguna presencia, pero, pero sí, pues, o sea, la información tiene que ser muy parecida. Efectivamente, Entonces nos yo a hacen una esto, pregunta. Dale, espera, sigue. Arturo, déjame añadir una Sí, sí, breve sí. cosa. Em, Hay que tener en cuenta también, sobre todo a la hora de cómo adaptar un documento de posición a un discurso de apertura, cuál es la naturaleza de los distintos textos. Es decir, si bien es verdad que en calidad sustantiva, es decir, la información que se transmite debería ser similar, el documento de posición entra en los temas en muchísima más profundidad y de manera muchísimo más formal. Mientras que en un discurso de apertura lo que se tiene que buscar es captar la atención de todos los miembros de la sala. Es decir, en un documento de posición no puedes tener recursos apelativos de carácter emotivo, de carácter racional, de carácter de apelar al ethos de toda la sala, mientras que en un discurso de apertura sí puedes hacer eso. Entonces, te interesa que los miembros de la sala escuchen tus propuestas, escuchen todo lo que tienes que decir. Y para eso quizá conviene que nos separemos un poco de toda la escritura formal y académica de un documento de posición y que entremos en técnicas de oratoria y en técnicas, pues eso, de básicamente captar la atención del público. Entonces, una vez más, si bien en lo sustantivo deben ser similares, en la forma deberían variar porque cada intervención es de una naturaleza distinta. Nos preguntan también cómo se encuentra información de países con difícil acceso y de nuevo hay que apelar a lo que es un poco más general. Entonces, dan el ejemplo de Dominica, uno puede investigar la situación del Caribe en general, porque son países que tienen demasiadas conexiones culturales, económicas, tienen la comunidad del Caribe, tienen diferentes alianzas, entonces si uno tiene una situación particular, es bastante probable que la situación se parezca en otros lugares o que un artículo que trate sobre el tema con la visión del Caribe, si de verdad hay diferencias muy notorias, haga referencia a esas diferencias. Entonces, hay que tener la mente abierta, hay que hacer investigaciones muy, muy, muy profundas, hay que considerar hacer todo el proceso de Google Traductor que les expliqué, que no tengo tiempo de volver a explicar, para tratar de buscar las cosas en el idioma principal del país, porque obviamente la página oficial de Panamá está en español, no van a poner la página oficial de Panamá en francés, por ejemplo. Y pues bueno, sí, las páginas de Naciones. Y por último, algo que es muy útil es meterse a la página del debate general de las Naciones Unidas y ahí todas las intervenciones de todos los jefes de Estado se guardan todos los años y quedan registradas en todos los idiomas. Entonces yo me puedo meter a ver qué dijo Dominica en el 2018, en el 2019 y en el 2020 y el primer ministro de Dominica va a haber tocado todos los temas importantes alrededor del mundo ya sea de una manera un poco corta, entonces ahí vamos a tener una muy buena idea del país. Dicen que la información específica de relaciones internacionales, políticas específicas, eh, realmente es súper importante considerar las publicaciones temáticas si tenemos acceso a ellas, porque son la fuente más confiable de Foreign Affairs, The Economist, etc. Y si no, entonces tenemos que ver cuál es, y esto se hace muy fácil, uno se mete a internet, busca quién es el gobernante, busca el partido de gobierno, busca el partido de mayoría en el legislativo, y ya sabemos, o sea, si conocemos un poco sobre el espectro
de derechas, de izquierdas, de centro, o conservadores, liberales, libertarios, progresistas, ya vamos a tener una idea de cómo se va a comportar el país con las diferentes soluciones, sin tener como que una idea súper, súper clara, ¿verdad? En cuanto a políticas nacionales, yo creo que uno de los mejores recursos son todos los recursos legales, es decir, apelar a la Constitución, apelar a leyes orgánicas y contrastar toda esa información meramente formal y legal con distintas noticias del país. Yo creo que si lográis alcanzar ese equilibrio entre qué dice la ley y qué se está poniendo en práctica, es una manera maravillosa para tener una mejor comprensión de las políticas nacionales. Antes de saltar a Preguntan en, las... Perdón, perdón, rapidito, preguntan en YouTube que si en el primer párrafo se pone un resumen del tema. En parte, sí. Lo que se tiene que hacer es un contexto del tema, un contexto tanto nacional como internacional del tema y lograr conectar tu país a ese tema, como se presentó en el documento de posición de Brasil. Dice que el caso que se estuviese debatiendo sobre una crisis en un país, cómo se pueden dar propuestas sin violar el principio de no intervención, cómo aplicar las acciones pasadas en el país, uno que no tiene nada que ver con una crisis en otro país. Bueno, esto es especialmente relevante a los comités de misión especial, por ejemplo, una misión especial de la ONU en Sudán del Sur para tratar de lidiar con el conflicto humanitario y bélico que existe, o una misión especial para Venezuela, ahorita mismo podría ser un comité interesante. Y realmente la OEA y la Asamblea General de Naciones Unidas tienen el poder de recomendar. Entonces, uno exacto. recomendándole a la gente no le viola realmente su derecho al libre albedrío. O sea, tú le puedes recomendar a una persona que no peque, no significa que no va a pecar. Entonces, es Exacto. muy difícil como que violentar la no intervención eh, a través de un comité de OEA, donde es un poco más complicado, por ejemplo, en un Efectivamente. Consejo de Seguridad de la ONU, porque el Consejo de Seguridad sí tiene como que poder ejecutivo. Sí, tener. Exacto. Entonces, Yo creo... lo que usted tiene que tratar de hacer es tratar de proponer soluciones a las cuales el país pueda ceder. Por ejemplo, en Venezuela está bien, si no quieres recibir ayuda humanitaria a Estados Unidos porque te parece que así va a entrar el imperialismo a tu país, por lo menos permítenos a nosotros, los países latinoamericanos, mandarte ayuda y que tu población no se muera de hambre. Como por hacer un ejemplo así supremamente sencillo y simple. ¿Y cómo aplicar las acciones pasadas? Pues definitivamente, si un país tuvo problemas con que un gobierno fue acusado de la dictadura y ese país agarró legitimidad siguiendo un proceso, pues se lo puedo explicar al país, se lo puedo compartir, lo podemos sugerir en una resolución y todo, pero no tengo cómo obligarlo en situaciones un poco más generales. Millán. Efectivamente, yo simplemente iba a aclarar que el principio de no intervención, sobre todo dentro de comités de las Naciones Unidas, mientras no propongáis una invasión militar o mientras no propongáis intervenir los mercados internacionales para aislar de manera absoluta a ese país, yo creo que vais bien. Es decir, como decía Arturo, todas las propuestas son de carácter recomendativo, mientras que no sea nada así de explícito y de violento que vaya contra natura y contra la soberanía de este país, no deberíais tener problema en ese sentido. Y unas últimas palabras de parte de nosotros, Millán y yo, para darle paso a los directivos de SPAD para que den las palabras de cierre, preparándonos para representar y debatir, aprendemos del mundo y nos restamos a ser mejores. O sea, es verdad que uno explicando sus propias ideas aprende muchísimo y se entiende mejor a uno mismo, pero cuando tienes que hacer todo el trabajo de representar a alguien más, de entender a alguien más, te vuelves más tolerante, porque ya sabes que las personas que están en desacuerdo contigo tienen una razón para estar en desacuerdo contigo, tienen una posición diferente a la tuya y eres una persona mucho más abierta de mente porque ya sabes como que lo que piensa todo el mundo y aparte te da la oportunidad de tú solidificarte en lo que tú piensas y tener como que una base ideológica para tu vida, para tus principios, te hace una persona mucho más interesante porque puedes hablar de muchísimos temas y puedes ayudar a muchísimas personas teniendo estas habilidades. De verdad que el debate representativo ha sido algo súper importante en mi vida, ha sido algo que he disfrutado increíblemente desde que entré al equipo de mi escuela hace 5 o 6 años hasta ahora y pues he conocido gente increíble. Así que de verdad los instamos a que traten de participar.
estos talleres pueden ser un poco avanzados, pueden dar un poquito de miedo, pero de verdad que con mucho menos se puede lograr mucho más y van a aprender con el tiempo si deciden introducirse en este mundo. Efectivamente. Bueno, yo no voy a hacer otra cosa que no sea subrayar absolutamente todo lo que Arturo ha dicho. A mí personalmente el debate, tanto dentro y fuera del contexto de las Naciones Unidas, es algo que me ha ayudado a crecer mucho como persona, me ha ayudado a ser muchísimo más empático con otras posiciones, me ha ayudado a crecer intelectualmente de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Aprendes a entender distintas perspectivas, a contrastarlas y, como mencionaba Arturo, en ese proceso de comprensión aprendes a reafirmar tus propios ideales y aprendes a establecerte como una persona con principios, pero que al mismo tiempo no trate de imponerlos sobre otros, sino que también sepa canalizar otras informaciones y otras perspectivas para crecer el mismo. Entonces yo creo que eso es a mí que es algo que a mí verdaderamente me ha ayudado mucho. Y también, bueno, sobra añadir todo el buen rollo que hay en las conferencias. He conocido a gente maravillosa de todo el mundo participando en conferencias de debate y uno de los grupos de personas dentro del campus de Harvard que más cercano es para mí es toda la comunidad de Moon. Así que verdaderamente te puede ayudar a expandir tu círculo personal y los vínculos que tengas con otra gente. Y bueno, ya para darle la palabra a Alan, que es representante de ASPADE y que ha tenido relación con Agent Munele y el equipo que va a organizar Agent Munele en Panamá en 2021. Agradecerles a ellos por darme a mí y por compartirlo con Millán este voto de confianza, de poder compartir con ustedes un poquito de conocimiento de lo que hemos adquirido en los años y de verdad de por tener esta oportunidad de ayudarlos.